porque el economista le decía de que pues estaba funcionando la economía, ¿no? Y él estaba así. Trabado, pues. Que por qué tres razones por las que el peso se estaba fortaleciendo. Y el economista decía, bueno, porque el Banco de México subió las tasas antes que en Estados Unidos, actuó bien. Segundo, porque hay finanzas sanas. Y tercero, porque está llegando inversión extranjera y está funcionando el tratado. Y estaba así. En México estamos mejor que antes, sí, sobre la publicación que hará el Coneval en el mes de julio sobre la pobreza de 2022. Y hago un pronóstico. Sí. La pobreza se va a reducir radicalmente en los números comparado con 2020, y eso va a hacer que mucha gente se rasgue las vestiduras de los dos lados del espectro político. Porque los que son, digamos, acérrimos adversarios de la Cuarta Transformación van a decir eso no es posible. O están esperando que salga un incremento en la pobreza. Pero no va a suceder. Va a salir una reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque te estás comparando. La encuesta de ingreso-gasto de los hogares se levantó entre julio y octubre de 2020. Justo a la salida del confinamiento, donde tenías tú 2 millones de gente sin... Es un tema aritmético, digamos. No, bueno, pero no es solamente aritmético, porque hay razones detrás de la recuperación de los ingresos. Los mexicanos hoy en día tienen ingresos más altos. Sí. Porque la popularidad del presidente está relacionada sobre todo con los ingresos de la gente. Y tiene ingresos más altos. Los salarios son más altos hoy en día que antes en México. Punto. Las transferencias pues qué bueno, ¿no? públicas también. Y las remesas también. Porque estamos en el vecindario correcto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprovechar todavía eso de una manera más cabal para que podamos entonces sí enfrentar los riesgos que existen efectivamente en Europa, en Asia, en América Latina y en otros lados? México tiene ¿por qué está fuerte el peso en México? Bueno, yo creo que son 3 razones. Sí. Una, porque hay un diferencial de tasas de interés importante con Estados Unidos. Total. Y ese diferencial lo incrementamos antes que la Fed impusiera a subir sus tasas de interés. Segunda, lo que decía Blanca, porque tenemos finanzas públicas relativamente sanas. No son extraordinarias, pero son mejores que la de todos los demás. Todo el mundo. Bueno, pues eso nos hace distintos. Sí. Y tercero, estamos en el vecindario correcto, y eso te lleva a tener más exportaciones, más actividad, más inversión. Somos a pesar de que no la quieras, somos más seguros. Más seguros y más remesas. Sí. Bueno, pues obviamente. Sí, hay mucha oferta de dólares. Si en México estuviéramos haciendo las cosas realmente bien, el peso estaría en 17.50. Sí. No, bueno, déjate el peso. A mí lo que me preocupa es el crecimiento económico. Ambas cosas, Leo, estarían... O sea, finalmente el año pasado crecimos al 3%, sorprendentemente, porque se había pronosticado 2%. Pero como está el tema del nearshoring, el friendshoring y toda esta cosa, como están invirtiendo, de verdad no es broma. Sí podríamos estar creciendo al 4 o 5%. Sí, le pregunto, y tendrías un peso más fuerte, ¿no? Y entonces, peso más fuerte. La pregunta que tenemos que hacer es una pregunta de largo plazo. Sí, eso. O sea, ¿estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para realmente estar en capacidad de enfrentar esos riesgos que sí existen y utilizar el mejor antídoto que tenemos, que es integrarnos más en América del Norte? Y eso no es incompatible con ser latinoamericanos. Ahí está. Este video fue presentado en Palacio Nacional y esto dijo el presidente de algunos medios de comunicación. Sí, es enfermizo. Los conductores de radio, de televisión, se les ve en la cara. El otro día estaba yo viendo un una reflexión de un grupo, a ver si la encuentras por ahí,
de un economista que estaba diciendo por qué estaban bien las cosas pues en el país, y lo estaba entrevistando Zuckerman, a ver si lo encuentras en las redes. Digo, ahí yo lo vi en las redes, y estaba, porque el economista le decía de que pues estaba funcionando la economía, ¿no? Y él estaba así. Trabado, pues. Que por qué tres razones por las que el peso se estaba fortaleciendo. Y el economista decía, bueno, porque el Banco de México subió las tasas antes que en Estados Unidos, actuó bien. Segundo, porque hay finanzas sanas. Y tercero, porque está llegando inversión extranjera y está funcionando el tratado. Y estaba así. Claro, dice, podríamos estar mejor. Dice, sí, el peso está en 8.60, en 18.60. Podría estar en 19.50, digo, en 17.50. Sí. Un conjunto de riesgos importantes que hay que tomar en cuenta y que hay que, desde el punto de vista mexicano, el antídoto contra casi todos esos riesgos que señala atinadamente Sabino es integrarse más en América del Norte. Sí. O sea, Y nos vinieron a invitar a eso, por cierto. sin duda, O sea, no, sin duda. Es que cuando tú negociaste el tratado, el que quería que lo invitaran era México. Ahora quien nos está invitando Sí. a una mayor profundización es o sea, Estados México, Unidos. sustitución de importación. No es Bueno, poca eso lo cosa. dijo el presidente. Cuando negociamos el tratado, México era un error de redondeo en las cifras económicas de Estados Unidos. Sí. Hoy en día, No, es México es número uno en el socio comercial más importante de Sí. Estados Unidos en el mundo. Sí. Y la competitividad de Estados Unidos depende de su alianza con México. Sí. Eso no sucedía antes. Y la pregunta es si nosotros tenemos la suficiente imaginación Claro. para poder aprovechar estas cosas, ¿no? Entonces, en México estamos mejor que antes, sí, pero no estamos tan bien como podríamos estar. Sí. Ese es un poco el punto. Yo publiqué un artículo ayer en el Universal sobre la publicación que hará el Coneval en el mes de julio sobre la pobreza de 2022. No, y va- hago un pronóstico. Sí. La pobreza se va a reducir radicalmente en los números comparado con 2020, y eso va a hacer que mucha gente se rasgue las vestiduras de los dos lados del espectro político. Porque los que son, digamos, acérrimos adversarios de la Cuarta Transformación van a decir eso no es posible. O están esperando que salga un incremento en la pobreza. Pero no va a suceder. Va a salir una reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque te estás comparando, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares se levantó entre julio y octubre de 2020. Justo a la salida del confinamiento, donde ok. tenías tú 2 millones de gente Es un sin... tema aritmético, digamos. No, bueno, pero no es solamente aritmético, Sí. porque hay razones detrás de la recuperación de los ingresos. Los mexicanos hoy en día Sí. tienen ingresos más altos. Sí, porque La popularidad del presidente está relacionada sobre todo con los ingresos de la gente, y tiene ingresos más altos. Los salarios son más altos hoy en día que antes en México. Punto. Las transferencias Pues qué bueno, ¿no? públicas también, y las remesas también, porque estamos en el vecindario correcto. Sí. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para aprovechar todavía eso de una manera más cabal, para que podamos entonces sí enfrentar los riesgos que existen efectivamente en Europa, en Asia, en América Latina y en otros lados. México tiene ¿por qué está fuerte el peso en México?
Bueno, yo creo que son 3 razones. Sí. Una, porque hay un diferencial de tasas de interés importante con Estados Unidos. Total. Y ese diferencial lo incrementamos antes Sí. que la Fed impusiera a subir sus tasas de interés. Segunda, lo que decía Blanca, porque tenemos finanzas públicas relativamente sanas. No son extraordinarias, pero son mejores que la de todos los casi demás. todo el mundo. Bueno, pues eso nos hace distintos. Sí. Y tercero, estamos en el vecindario correcto y eso te lleva a tener más exportaciones, más actividad, más inversión. Somos A más pesar de que seguros. no la Más quieras, remesas. Somos más seguros. más seguros y más remesas. sí. Bueno, pues obviamente, Sí, hay mucha oferta de dólares. si en México estuviéramos haciendo las cosas realmente bien, el peso estaría en 17.50. Sí, sí. No, bueno, deja tú el peso. A mí lo que me preocupa es el crecimiento económico. Ambas cosas, Leo, O sea, estarían... finalmente este año, el año pasado crecimos al 3%, sorprendentemente, Sin duda. porque se había pronosticado 2%. Pero como está el tema del nearshoring, el friendshoring y toda esta cosa, como están invirtiendo, de verdad no es broma. Sí podríamos estar creciendo al 4 o 5%. Si le pregunto, ¿qué y estamos tendrías un haciendo lo peso más correcto? fuerte, ¿no? Y un Entonces, peso más fuerte. la pregunta que tenemos que hacer pues, es una pregunta de largo plazo. Sí, eso. O sea, estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para realmente estar en capacidad de enfrentar esos riesgos que sí existen Sí. y utilizar el mejor antídoto que tenemos, que es integrarnos más en América del Norte. Y eso no es incompatible con ser latinoamericanos y tener posiciones independientes. Ahí está. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.